Muy buenas noches. La actual situación del medio ambiente ha llegado a tal punto de enfrentar una verdadera crisis climática, que trae como consecuencia la pérdida de miles de vidas humanas y la desaparición de especies de fauna y flora. Las consecuencias económicas de esta crisis no se hacen esperar y frente a ello se genera una reacción del sistema económico y político para mantener el modo de vida tal y como lo conocemos hoy día. Uno de los instrumentos diseñados por la economía son los denominados impuestos pigouvianos, que se han extendido en los distintos sistemas jurídicos del mundo, con mayor intensidad desde la década de los 90. Estos impuestos son usados para disminuir las malas consecuencias de externalidades, especialmente en industrias muy contaminantes. En este sentido, deseamos que con esta presentación conozcan un poco cómo nuestro país ha diseñado medidas que protejan nuestro ambiente y que disminuyan el ritmo en el que se afecta de manera negativa a la naturaleza. Una de esas medidas corresponde a la implementación de instrumentos económicos de tipo fiscal, o también denominados impuesto al ambiente. El Impuesto Nacional al Carbono se creó por medio de la Ley 1819 del 2016 y responde a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases efecto invernadero a nivel nacional. El impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de carbono, que es un elemento químico de los combustibles y que se libera en forma de gases efecto invernadero a la atmósfera. Esto sucede cuando se hace la combustión de estos energéticos. Los combustibles que están gravados por este impuesto son la gasolina, el querosene, el jet fuel, el ACPM y el fuel oil. El gas natural también está grabado, pero solo para su uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. El gas licuado de petróleo solo para la venta a usuarios industriales. Para tener una referencia sobre la magnitud de la cobertura de este impuesto, es importante mencionar que las emisiones generadas por estos combustibles representan cerca del 27% de las emisiones totales del país, es decir, cerca de 51 millones de toneladas de CO2. Este impuesto responde a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para lograr el cumplimiento de la meta de reducir la cantidad de gases efecto invernadero que genera nuestro país actualmente. Para esto, se comprometió con la reducción de un 20% de estos gases para el 2030. El objetivo del impuesto es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover la implementación de tecnologías energéticas más eficientes y más limpias. La importancia de este tributo radica en que la quema de combustibles genera el 27% de las emisiones contaminantes en Colombia, es decir, 51 millones de toneladas de CO2. Por tanto, si el impuesto logra su objetivo, esta proporción tendrá a reducirse en los próximos años. A partir del año 2017, este impuesto tomó un valor de 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 que genere la combustión de estos combustibles. Esto según los factores de emisión de CO2 que cada combustible genere. La tarifa
se ajustará cada 1 de febrero de cada año, con la inflación del año anterior, más un punto porcentual hasta que sea equivalente a una unidad de valor tributario por tonelada de CO2. Esto significa que cada uno de los combustibles gravados tiene una tarifa por galón o metro cúbico, determinado por la ley, la cual pueden ver en el recuadro siguiente. Conozcamos más acerca de este impuesto. ¿Quién es el responsable de pagar? Todos los usuarios de combustibles líquidos deben pagar el tributo. Los distribuidores, es decir, las empresas que le compran el combustible, le deben pagar a esta compañía el impuesto y ésta, a su vez, debe transferirla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los demás ciudadanos, es decir, quienes le compran los hidrocarburos a los distribuidores, lo pagan como un valor adicional en el precio. Es decir, los consumidores están pagando un valor adicional por cada galón de gasolina, ACPM, entre otros. Este aumento solo se hace una vez por año. ¿Desde cuándo se paga? Desde el 1 de enero del 2017. Tuvo un valor para este año de 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 generada por la quema de los combustibles, según los factores de emisión de CO2 que cada uno de estos tiene. Por cada galón de gasolina se debían pagar 135 pesos adicionales, de querosene y jet fuel 149, de ACPM 152 y de fuel oil 177. El gas natural también está gravado, pero solo para uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica, y el precio adicional por metro cúbico es de 29 pesos. Estas tarifas se ajustan cada año de acuerdo con la inflación del año anterior. ¿Cuándo se genera el impuesto? El impuesto se causa en cualquiera de estos tres momentos asociados a la cadena de distribución de los combustibles fósiles. Cuando se vende en el territorio nacional, cuando el productor del combustible los retira para consumo propio y cuando el combustible se importa. Estas acciones son consideradas como hecho generador del impuesto. El impuesto se causa una única vez respecto del hecho generador que ocurra primero. Es decir, que una vez ocurra una venta, retiro o importación, lo primero que suceda conduce a la causación del impuesto, o sea, su cobro. ¿Cómo apoya este impuesto la consecución de las metas de reducción de gases de efecto invernadero de la contribución nacionalmente determinada presentada por Colombia durante la COP21 en París? El impuesto nacional al carbono busca desincentivar el uso de combustibles fósiles e incentivar mejoras tecnológicas para su uso más eficiente. Esto responde a los compromisos que el país asumió en el marco del Acuerdo de París. Por otro lado, en la misma ley que crea este impuesto se da un mandato al MATS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que establezca el procedimiento a través del cual se estimule la implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero, a cambio de la no causación del impuesto. La respuesta a este mandato se consolida en el Decreto 926 del 2017. Por mandato de ley, los recursos del impuesto se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de las fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas. Todos temas estrechamente ligados con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. El presidente Juan Manuel Santos anunció ante los asistentes a la COP21 de París que el aporte de Colombia frente al cambio climático sería reducir el 20% de sus emisiones contaminantes hacia el 2030. Para cumplir esa promesa, el gobierno está desarrollando varias estrategias. Las principales son aumentar la extensión de áreas protegidas y reducir la deforestación, pues la mayor parte de los gases de efecto invernadero proviene de la transformación de bosques en potreros. Sin embargo, existen otras medidas complementarias que no reciben tanta atención pública, pero cuya aplicación tendrá un impacto mucho más visible en la vida cotidiana de los colombianos. Una de ellas es el Impuesto Nacional al Carbono, que se incluyó en la reforma tributaria a finales del año 2017 y que se ha venido reglamentando a lo largo del presente. Buenas noches, mi nombre es Ángela Cantillo. Hoy les vengo a hablar
sobre el impuesto al carbono en el resto del mundo. ¿Por qué en el resto del mundo? Porque esta problemática no es a nivel nacional, no es a nivel local, ni mucho menos regional. Es una problemática mundial. La contaminación ambiental es un problema que nos atañe a todos y por consiguiente nos hace daño a todos. Distintos países comenzaron a ver cómo remediar o cómo buscar soluciones a esta problemática. Por consiguiente, vieron que creando un impuesto al carbono, pues podrían reducir los niveles de contaminación. Uno de los países primeros en implementar este impuesto fue Finlandia en 1990. Le sigue Noruega un año después, 1991, y por último lo implementa Dinamarca en 1994. Al ver que los resultados en estos países fueron óptimos, opta por implementarlo Europa y por consiguiente América Latina también lo implementa, dando un aporte positivo en la baja o en los índices de contaminación. Bajaron bastante con este impuesto. Esto no quiere decir que se haya logrado el objetivo al 100%, pero por lo menos comenzaron a hacer o a instaurar medidas para que esto fuese bajando paulatinamente. Habiendo expuesto lo anterior, pueden suscitar diferentes dudas, entre ellas si el impuesto y el recaudo es el mismo en todo el mundo, a lo cual podemos responder tácitamente que no. Cada país lo implementa de una manera distinta, ya sea en la forma de recaudo o en la manera en que lo calcula. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 2018, la brecha entre los precios de carbono en 42 países aún es muy alta y se debe incrementar los precios para lograr un cambio. Esto con el fin que bajen los índices de contaminación, ya que aún siguen siendo muy altos, aunque este impuesto se esté implementando. En el transcurso de esta intervención hemos logrado explicar cuáles fueron los primeros países en implementar este impuesto, la diferenciación en el recaudo y manera en que se tasa este impuesto en los diferentes países. Ahora pasaré a explicar el impacto del impuesto del carbono a nivel mundial. Hay que dejar claro que este impuesto es ambiental, tiene un fin extrafiscal, no meramente económico, y esto consiste en generar cambio en los comportamientos de los individuos y las empresas. Sin embargo, dadas las emisiones de CO2 que hoy día se elevan cada vez más, hay que implementar nuevas medidas que sean más efectivas para disminuir las emisiones de este y los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esta medida de impuesto a nivel mundial ha dado resultados, se ha quedado corta en implementar un
cambio efectivo al 100% en lo que compete al ambiente. Como seres humanos, no hemos entrado en razón para darnos cuenta que esto es un problema que nos afecta a todos, que si seguimos contaminando, no habrá impuestos, no habrá otras formas de mediar los resultados que estamos obteniendo, y estos resultados siguen siendo cada vez más negativos. Desarrollo normativo del impuesto nacional al carbono en Colombia. La Ley 1819 del 2016 se ocupó de establecer las normas relativas al impuesto al carbono. Los elementos del impuesto se fijaron así: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador y objeto imponible, no causación del impuesto al carbono, tarifa y no sujetos. Sujeto activo: la nación, la DIAN. La DIAN es la entidad encargada del recaudo y administración de los impuestos en Colombia, pero también le fueron asignadas las tareas para el impuesto al carbono. Dentro de estas funciones, la DIAN tiene a cargo la investigación, determinación, control, discusión y devolución de este impuesto, así como la imposición de las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales relativas a este mismo. Sujeto pasivo. Los sujetos pasivos son quienes adquieran los combustibles fósiles sobre los que recae el impuesto, así como el productor y el importador. Estos deben pagar el impuesto, incluso en los consumos propios que realicen. Además, respecto a los derivados del petróleo, serán responsables del impuesto de recaudadores, de los productores e importadores, independientemente de su calidad de sujetos pasivos del impuesto. Hecho generador y objeto imponible. El hecho generador lo constituye la venta dentro del territorio nacional, el retiro o la importación para el consumo propio o para la venta. El objeto imponible es el contenido del carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para la combustión. No causación del impuesto al carbono. La ley estableció que el impuesto no se causaría a los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro de conformidad con la reglamentación, para que tal fin debería expedir el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tarifa. La tarifa está determinada por el factor de emisión de dióxido de carbono determinado por cada combustible. Este factor se expresa en unidad de volumen, kilogramo de CO2 por unidad energética. Este impuesto será deducible del impuesto de renta como mayor valor del costo del bien. No sujetos. No estarán sujetos al impuesto al carbono el alcohol carburante con destinos a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de los residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso de motores diésel. Las exportaciones de los combustibles gravados no causarán el impuesto al carbono. El recaudo del impuesto al carbono, según la Ley 1819, estaría destinado al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el Desarrollo Rural Sostenible en las zonas afectadas por el conflicto, y se destinaría, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Posteriormente, en el 2018, la Ley 1930
modificó la destinación del impuesto del carbono. Esta ley estableció que el recaudo del impuesto al carbono iría al Fondo Colombia en Paz y se destinaría así: 25% al manejo de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la conservación del ecosistema estratégico, especialmente páramos, acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como el pago de servicios ambientales. 5% al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación a través de la creación y ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza de los diferentes ámbitos de gestión. 70% a la implementación de acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera con criterios de sostenibilidad ambiental. Así, a partir del 2018, el 30% del recaudo del impuesto al carbono se destina a fines ambientales y el 70% a la implementación de acuerdo de paz con criterios de sostenibilidad. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 926 del 2017, en lo relativo a la no causación del impuesto que se puede lograr presentando un certificado de reducción de emisiones. Cada certificado equivale a una tonelada equivalente de CO2. En principio se aceptaron provenientes de cualquier parte del mundo, pero a partir del 2018 solo se pueden presentar CRS que se pueden y hayan obtenido en proyectos desarrollados en Colombia bajo la metodología del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Hola, buenas noches, un saludo a todos. Mi nombre es Mari Figueroa y yo les voy a explicar un poco acerca de la ley que dio origen al impuesto al carbono. El Impuesto Nacional al Carbono fue creado por el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016. En respuesta a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero. Esto a nivel nacional. Este impuesto corresponde a un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean utilizados con fines energéticos, siempre que sean utilizados para combustión. En la siguiente diapositiva observaremos los combustibles gravados por este impuesto. Los combustibles que están gravados por este impuesto son la gasolina, queroseno, el combustible de avión, el ACPM. El gas natural también está grabado, pero solo para su uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. Y el gas licuado de petróleo solo para la venta a usuarios industriales. El impuesto tiene un valor de 15.000 pesos por tonelada de CO2. Esta tarifa se ajusta cada 1 de febrero con la inflación del año anterior, más un punto porcentual hasta que sea equivalente a una VT por tonelada de CO2. Esto significa que cada uno de los combustibles gravados tiene una tarifa por galón o metro cúbico, determinado por la ley de la siguiente manera que vemos en la tabla. Encontramos el tipo de combustible, gas natural, gasolina, ACPM y otro, las unidades, unidad, metro cúbico, galón que tiene la mayoría y la tarifa que se impone por unidad, que como vemos está entre 29 pesos y 177 pesos. Por otro lado, en la misma ley que crea este impuesto se da un mandato al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se consolida en el Decreto 926 de 2017, que fue expedido y es vigente desde el 1 de junio de 2017 para establecer un procedimiento para la no causación del impuesto nacional al carbono. Este tiene como propósito estimular la formulación e implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero a cambio de la no causación del impuesto.
Cabe resaltar que el usuario o el consumidor puede buscar las reducciones o remociones de emisiones de estos gases de efecto invernadero a través de proyectos por dentro o fuera de su organización. Ahora bien, siguiendo con toda la normativa, nos encontramos con el artículo 1552 que nos da definiciones que se deben tener en cuenta para el impuesto al carbono. Entre estos nos encontramos con el carbono neutro, que es la neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al uso de combustible sobre el cual no se causará el impuesto nacional al carbono. Tenemos al consumidor o usuario final de combustibles fósiles, que es aquel que utiliza los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que se utilicen con fines energéticos que sean usados para la combustión. También tenemos el responsable, que corresponde al productor o importador de los derivados del petróleo. Por otro lado está el soporte de cancelación voluntaria a favor del sujeto, el cual es un documento que demuestra la transferencia voluntaria de las reducciones de emisiones o remociones de gas de efecto invernadero que hace el consumidor o usuario final del combustible o el titular de una iniciativa de mitigación de gas de efecto invernadero, según sea el caso, a favor del sujeto pasivo para neutralizar las emisiones de dichos gases. Y el sujeto pasivo que puede certificar ser carbono neutro es el que adquiere del productor o importador o retira para consumo propio el combustible fósil respecto del cual no se causa el impuesto nacional al carbono. Luego tenemos el artículo 1553 que nos habla acerca del procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono, que para esto se necesita que el sujeto pasivo que pueda certificar ser carbono neutro presente previamente a la fecha de causación al productor o importador responsable del impuesto nacional al carbono la solicitud de la no causación del mismo, indicando la cantidad de combustible neutralizado en metros cúbicos o galones y su equivalencia en toneladas de dióxido de carbono. Esta solicitud deberá estar acompañada por la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero canceladas a su favor. Ahora bien, el responsable del impuesto nacional al carbono verificará que las cantidades de combustible solicitadas por el sujeto pasivo se encuentren debidamente amparadas con la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero canceladas a su favor. Y termino con el artículo 1558 que habla de fiscalización, control e información. Este proceso puede ser regulado por la DIAN. El director de la DIAN puede solicitar a los sujetos pasivos y a los responsables del impuesto nacional al carbono toda la información relacionada con la causación del impuesto, tal como la identificación del sujeto pasivo, las cantidades bases de combustible del periodo vendidos sobre las que no se causó en el impuesto nacional al carbono, copia de la declaración de verificación de las reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero, junto con el soporte de la cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones y remociones de gas de efecto invernadero cancelados a favor del sujeto pasivo. Presentación de la declaración del impuesto nacional al carbono. Mediante la resolución número 00026 del 11 de mayo del 2017, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de acuerdo al artículo primero, el formulario para la presentación del impuesto nacional al carbono será el número 435, el cual estará a disposición del contribuyente en la página web www.dian.com.co. La presentación de la declaración del impuesto nacional al carbono
debe hacerse a través de los servicios informáticos electrónicos de manera virtual y usando el mecanismo de firma digital autorizado por la DIAN. Las declaraciones que son presentadas de forma diferente se tendrán como no presentadas, y el recaudo y pago se estableció que mediante la reforma del artículo 222 de la Ley 1819 del 2016, como responsable del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Dicho ente será el encargado del recaudo y la administración del mismo. Este formulario fue establecido en el año 2017, como se había hablado anteriormente, pero hoy en día, mediante la resolución número 00013, expedida el 12 de febrero del 2020, la cual prescriben unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para el año que está corriendo en curso. El siguiente explicaba que se requiere prescribir unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes y responsables para el año gravable del 2020 y siguientes de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que estableció en el artículo 157 de la Ley 2010 del 2019 que se hace necesario ajustar el formulario de declaración de impuesto nacional a la gasolina a CPM, que era el número 430, y se incorporaba al mismo tiempo nuevas casillas y conceptos, los cuales se hacía de manera concurrente también realizar el ajuste al formulario de declaración del impuesto nacional al carbono, formulario número 435, en el cual se incorporan nuevas casillas y conceptos, y que cumplida la formabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de resolución fue publicado en la página de la DIAN, el cual podían descargar ya los responsables de este impuesto de manera virtual y presentarlo también de la misma manera. Ya estando establecido la nueva prescripción de la presentación de la declaración del Impuesto Nacional del Carbono correspondiente a los bimestres del año gravable del 2020, el nuevo diseño en el cual se añaden nuevas casillas, los responsables a presentar este impuesto deben hacerlo a través de los servicios informáticos utilizando el instrumento de la firma electrónica de la DIAN. Adicionalmente, también se estableció que todos los ingresos o recaudo que se haga de este impuesto iba a ser destinado para la protección del ecosistema y las partes que hayan sido afectadas por el conflicto armado.